Me llamaron interesada frente al ataúd todavía abierto de mi abuela. Dijeron que yo no merecía nada, que haberla cuidado durante 7 años había sido solo mi obligación de nieta soltera. Mis propios hermanos, en mi cara. Y yo solo sonreí, saqué un folder café de mi bolsa y lo puse sobre la mesa de la sala. Una semana después, el abogado les llamó a los 3, y el grito que mi hermana pegó del otro lado de la línea nunca lo voy a olvidar. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Jimena, tengo 34 años y hasta el día del entierro de mi abuela yo creía que conocía a mi familia. Era la menor de 3 hermanos. Rogelio, el mayor, tenía 42 años y vivía en Monterrey con su esposa y sus 2 hijos. Alondra, la de en medio, tenía 38 años y vivía en Querétaro, casada con un médico, 2 hijos también. Y yo. Yo siempre fui la Xime, la que no se casó, la que no tuvo hijos, la que tenía tiempo. Así hablaban de mí en las reuniones familiares, con ese tono medio condescendiente, medio compasivo, medio aliviados de no ser yo. La Xime tiene tiempo, ¿no? Ella puede. Y yo lo aceptaba, porque amaba a la abuela Remedios más que a nada en el mundo. Cuando la abuela tuvo la primera embolia hace 7 años, yo tenía 27. Trabajaba en una agencia de publicidad en el centro de Puebla. Tenía un novio que estaba a punto de pedir mi mano. Tenía planes de irme a estudiar un posgrado en el extranjero al año siguiente. Lo dejé todo. Ni siquiera fue una decisión difícil. Fue automática como respirar. La abuela me crió después de que mi mamá murió de cáncer cuando yo tenía 8 años y mi papá se perdió en la bebida. Ella fue todo para mí. Mis hermanos ya eran más grandes, ya tenían sus vidas armadas cuando mamá murió. Yo fui la que se quedó pegada a las faldas de la abuela. Fui la que durmió en su cama por miedo a los truenos hasta los 12 años. Fui la que ella le enseñó a hacer tamales, a rezar el rosario, a pegar un botón, a perdonar. Entonces, cuando ella me necesitó, no hubo ninguna duda en mi cabeza sobre quién iba a cuidarla. Renuncié al trabajo. Terminé con Lucas porque él no aguantó el peso. Cancelé el posgrado. Me mudé a la casa de la abuela, en la colonia Jardines del Sur, una casa vieja de 2 pisos con tejado colorado y un patio lleno de limoneros. Al principio mis hermanos aparecían. Rogelio venía de Monterrey una vez al mes. Traía una caja de chocolates, se quedaba 2 horas, se tomaba foto con la abuela para el Instagram y se iba diciendo, cualquier cosa me hablas, Jime. Alondra llamaba los domingos, platicaba 5 minutos y colgaba diciendo que iba a mandar dinero para las medicinas. El dinero nunca llegaba. Con el tiempo las visitas se fueron espaciando. En el segundo año, Rogelio aparecía solo en el cumpleaños de la abuela y en Navidad. En el tercer año, solo en Navidad. En el cuarto, ni eso, mandó un ramo de flores con una tarjeta impresa. Estaba muy ocupado con una fusión importante. Alondra seguía llamando los domingos, pero ahora la llamada duraba 1 minuto, mientras ella manejaba, y siempre decía que había poca señal. Me fui quedando sola. Sola para bañar a la abuela cuando ya no se podía levantar de la cama. Sola para cambiarle el pañal geriátrico a las 3 de la mañana. Sola para llevarla al doctor, correr a urgencias, pelearme con el seguro, llorar en el baño después de que ella ya no me reconocía, sola para sostenerle la mano en las madrugadas en que gemía de dolor y pedía por mi mamá, que ya había muerto hacía décadas, para pagar las medicinas carísimas, las cuidadoras de medio tiempo, la fisioterapeuta, los pañales. Vendí mi carro en el segundo año. Vendí las alhajas que había heredado. Acepté trabajos como freelance de madrugada, editando textos y haciendo diseño para empresas chicas, cobrando por hora, durmiendo 3 o 4 horas por noche. Mis hermanos sabían porque yo les contaba, porque yo mandaba mensajes al grupo familiar hablando de los gastos, pidiendo ayuda, y ellos respondían con, pobrecita Jime, Dios te bendiga, hermanita, eres un ángel. Pero dinero, nada, presencia, nada, ayuda, nada. La abuela tenía una pensión razonable de maestra
y una pensión del abuelo, pero se iba todo en medicina y cuidadora. Lo que sobraba, yo lo completaba de mi bolsa casi vacía. En el 5.º año, la abuela tuvo la segunda embolia, la grande. Quedó postrada por completo. Ya no hablaba, apenas parpadeaba. Solo sus ojos me encontraban de vez en cuando, y yo sabía que ella estaba ahí adentro, en algún lugar, reconociéndome. Yo le platicaba todos los días, le contaba historias, le leía el periódico en voz alta, le cantaba las canciones viejas que le gustaban, José Alfredo Jiménez, Lola Beltrán, Javier Solís. En el 6.º año, yo ya estaba agotada, había perdido 12 kilos, tenía crisis de ansiedad. Mi mejor amiga, Carolina, me llevó casi a la fuerza con una psiquiatra. Empecé a tomar antidepresivos. Nunca se lo conté a mis hermanos. Me daba vergüenza parecer débil, parecer que estaba cobrando por hacer lo que estaba haciendo. Y fue en ese 6.º año cuando pasó algo que lo cambió todo, pero que yo apenas entendí después. Una tarde de abril la abuela me llamó, no con la voz porque ya no hablaba, pero con los ojos. Estaba acostada, e hizo un esfuerzo enorme, estiró la mano temblando y señaló la cómoda al lado de la cama. Yo abrí el cajón. Adentro, debajo de un mantelito bordado que ella había hecho en los años 60, había un sobre café. Me apretó la mano con la poca fuerza que le quedaba, y yo entendí que quería que yo guardara eso, que era importante. No abrí el sobre ese día, no lo abrí al mes siguiente, lo guardé en mi cajón respetando lo que ella me había entregado en secreto. Pensé que eran fotos viejas, cartas del abuelo, recuerdos de ella. Solo lo abrí una semana antes de que ella muriera, y lo que encontré ahí dentro cambió absolutamente todo lo que vendría después. Era un miércoles por la mañana cuando por fin abrí el sobre café. La abuela estaba dormida, respirando con dificultad, y la cuidadora de la mañana acababa de llegar. Yo salí al patio, me senté en la banca de madera debajo del limonero grande y lo abrí con las manos temblando, sin saber por qué. Adentro había 3 documentos. El primero era un testamento, registrado ante notario con firma autenticada, fechado 5 años antes. La abuela había hecho ese testamento exactamente un año después de que yo me mudé a su casa, cuando todavía podía hablar y pensar perfectamente. El testamento era sencillo, una hoja nada más, pero cada palabra me llegó como un puñetazo. Me dejaba la casa de Jardines del Sur a mí, entera, con los muebles, con el terreno, con todo. También me dejaba un departamento que yo ni sabía que ella tenía, en la playa, en Acapulco, y me dejaba una cuenta bancaria en Banamex, que ella guardaba en secreto, con una cantidad considerable que había ido juntando a lo largo de 50 años como maestra jubilada. Casi todo, para mí. Para Rogelio, dejaba la colección de libros antiguos del abuelo. Para Alondra, una vajilla de porcelana inglesa que había sido de la bisabuela. Objetos simbólicos, nada más. Y había una nota, escrita a mano, con la letra todavía firme de la abuela antes de la embolia. Mi Shime, si estás leyendo esto es porque ya me fui o estoy por irme. Tú me diste los mejores años de mi vejez, mija. Renunciaste a cosas a las que una mujer de tu edad no debería renunciar. Tus hermanos me visitaron lo suficiente para saber que yo seguía existiendo y nada más. Tú fuiste mi hija, mi amiga, mi enfermera, mi luz. Lo que es mío es tuyo. No te sientas culpable por recibir lo que te mereces, y mucho más. Ishime, guarda bien este sobre. Tus hermanos se van a enojar, pero tú aguantas. Tú siempre has aguantado todo. Te amo hasta después de la muerte, abuela Remedios. Lloré en esa banca un tiempo que ni siquiera puedo medir. Lloré por la abuela, por mi vida, por la mujer que había dejado de ser. Lloré de agradecimiento y de tristeza, y de un sentimiento que no supe nombrar, que era una mezcla de alivio y miedo. El segundo documento era un poder notarial, también registrado, dándome facultades sobre las cuentas de la abuela desde esa misma fecha de 5 años atrás. Ella había preparado todo, en silencio, sin contarme, sabiendo que iba a hacer falta. Y el tercer documento fue el que más me impactó. Un legajo con copias de todos los mensajes que mis hermanos intercambiaron con ella en los últimos años.
La abuela tenía un celular, un aparato sencillo que yo misma le ayudaba a usar. Yo sabía que ellos le mandaban poca cosa, pero no sabía qué le mandaban cuando yo no estaba mirando. Los mensajes, impresos y fechados, mostraban una verdad que yo no quería ver. Rogelio le pidió dinero prestado a la abuela 3 veces en los últimos 4 años. Un total de 180,000 pesos. Nunca le devolvió. Y en cada mensaje preguntaba: «¿La Shime sabe que tienes este dinero, mamá? No tiene por qué enterarse, ¿verdad?». Alondra le pidió dinero 2 veces, 100,000 pesos. Tampoco le devolvió. También le pidió que no me contara. Le escribió con estas mismas palabras: «No le digas a Shime, mamá. Le dan celos y hace drama». Me quedé sentada en la banca 1 hora, mirando esas hojas sin poder procesarlo. Mis hermanos, que nunca ayudaron con un peso en las medicinas de la abuela, nunca mandaron un pañal, nunca pagaron una consulta, le habían sacado casi 300,000 pesos, en secreto, pidiéndole a ella que me lo escondiera. Y la abuela, con la conciencia totalmente clara que tenía antes de la segunda embolia, lo registró todo, guardó todo, y me lo entregó a las manos, sin decir una palabra, sabiendo que el día iba a llegar. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días, pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Gracias. Guardé el sobre de vuelta, pero ahora en una caja con candado dentro de mi ropero. Nadie más sabía de la existencia de eso, ni Carolina, mi mejor amiga. La abuela murió 3 semanas después, en una madrugada de martes, mientras yo le sostenía la mano y le cantaba bajito «Cucurrucucú, paloma». Ella soltó el aire como quien por fin descansa, y yo lo sentí cuando se fue. Fue lo más sagrado que he vivido, y lo más doloroso. Le hablé primero a Rogelio. Estaba en una junta. Dijo que iba a ver cómo hacía para darse una vuelta, y que si yo podía encargarme del velorio, él me reembolsaba después. Alondra contestó llorando, diciendo que no iba a poder quedarse en el velorio completo porque su hijo tenía examen el jueves. Yo lo resolví todo. El ataúd, el cementerio, el padre, las flores. Pagué de mi bolsa una vez más. Rogelio llegó al entierro, 1 hora antes de cerrar el ataúd, con un traje negro carísimo. Alondra llegó corriendo 20 minutos antes de la misa de los 9 días, con lentes oscuros para esconder que no había llorado. Yo lloré sola, como siempre. Y durante todo el velorio, durante el entierro, durante la misa, mis hermanos se la pasaron intercambiando miradas entre ellos, susurrando, mirando la casa de la abuela como los zopilotes miran una carroña. Yo me di cuenta, pero no dije nada. No dije nada hasta el día después de la misa de los 9 días, cuando me convocaron a una plática familiar en la casa de la abuela, en la que era la casa de la abuela, en la que ahora era mía. Yo fui, y me llevé el folder café. La junta se puso para un sábado a las 3 de la tarde. Yo llegué a las 2:40. La casa estaba vacía, todavía con el olor de las medicinas de la abuela, todavía con su recámara intacta, como ella la había dejado. Yo no había tocado nada. Rogelio llegó primero, en un carro importado, con lentes oscuros, con un portafolios ejecutivo en la mano. Alondra llegó justo después, acompañada de su esposo, el doctor Aldo, el médico. Se me hizo raro que él estuviera ahí. Eso era asunto de hermanos. Pero enseguida entendí. Estaba ahí como refuerzo, como intimidación, como si ellos necesitaran un hombre de respeto para lidiar con la Shime. Nos sentamos en la mesa del comedor, la mesa grande de madera oscura que el abuelo había hecho con sus propias manos en los años 60. Rogelio abrió su portafolios con un ruido seco y sacó un montón de papeles. «Shime, tenemos que resolver lo de la herencia, antes de que se enrede». Yo no respondí. Solo miré. Lo dejé hablar. Empezó a leer un documento que él mismo había redactado, un borrador de acuerdo familiar, donde los 3 nos repartíamos todo en partes iguales, 1/3 de la casa, 1/3 de cualquier cantidad en cuenta, 1/3 de los bienes muebles. Habló rápido, con ese aire de abogado aunque no es abogado. Habló de practicidad, de justicia, de evitar problemas. Cuando terminó,
Me miró esperando que yo aceptara. Pregunté, tranquila. ¿Y ustedes quieren hacer eso con base en qué? Rogelio se puso rojo. Alondra se movió en la silla. Y fue ahí cuando ella soltó la frase que nunca voy a olvidar. Shime, sabemos que cuidaste a la abuela, pero eso era tu obligación. Tú no tenías hijo, no tenías marido, no tenías una vida de verdad. Eras la única que podía cuidarla. No vengas ahora a querer que te recompensen por hacer lo que cualquier persona decente habría hecho. Su esposo, el doctor Aldo, movió la cabeza aprobando, como perrito entrenado. Rogelio agregó, y mira, nadie está diciendo que no te toca nada. Estamos repartiendo todo en tres, es justo. Más que justo, considerando que la casa va a tener que venderse para repartir, o sea que te vas a tener que salir de aquí. Me iba a tener que salir de ahí, de la casa donde había vivido 7 años, de la casa donde cuidé a la mujer que me crió. Ellos querían vender, repartir en tres y mandarme de regreso a una renta cualquiera, después de 7 años sin sueldo fijo, después de haber quemado mi currículum, mi matrimonio, mi juventud, mis joyas, mi carro. Sentí algo raro subir por mi pecho. No era rabia, todavía no. Era otra cosa. Era una calma muy fría. Sonreí. Una sonrisa chiquita me dio para adentro. Abrí mi bolsa que estaba a mi lado en la silla y saqué el folder café. Lo puse encima de la mesa. No lo abrí. Solo lo dejé ahí, entre nosotros tres. ¿Qué es eso?, preguntó Rogelio, medio brusco. Es el testamento de la abuela, registrado ante notario hace 5 años, con firma autenticada, válido jurídicamente. El color se le fue de la cara a Rogelio. Alondra miró a su esposo, y el esposo la miró de regreso con cara de quien no esperaba ningún giro. ¿Cómo que testamento? La abuela nunca hizo testamento. Siempre platicamos eso. Ella quería repartir en 3. La abuela sí lo hizo, y me dejó todo a mí. La casa, el departamento en Acapulco, la cuenta en Banamex. Ustedes van a recibir la colección de libros del abuelo y la porcelana de la bisabuela. Está todo escrito aquí. Señalé el folder, pero no lo abrí. Todavía no. Rogelio empezó a reírse. Una risa nerviosa, forzada. Eso es mentira, Jime. La abuela ya estaba enferma. Tú la obligaste a hacer eso. Eso no vale nada. Mi abogado lo tira en 2 minutos. El testamento se hizo 1 año después de que yo me mudé a cuidarla. Ella estaba completamente lúcida. Había certificados médicos de esa época. Se hizo ante notario, con 2 testigos que no eran yo. Una de ellas fue doña Cecilia, la vecina, que sigue viva y puede testificar. El otro fue don Jairo, el farmacéutico de la esquina, que también sigue vivo. ¿Departamento en Acapulco?, dijo Alondra con la voz extraña. ¿Cuál departamento en Acapulco? La abuela nunca tuvo ningún departamento en Acapulco. Sí lo tuvo, desde 1987. Estaba rentado a una familia desde hace 20 años. La abuela se los escondió a ustedes porque, fíjate, ella les escondió muchas cosas a ustedes. Abrí el folder. Solo un poquito, solo para mostrar las primeras hojas, los mensajes del celular, las peticiones de dinero, los «no le cuentes a Shime». Rogelio miró, se puso blanco. Alondra estiró la mano para agarrar los papeles, pero yo jalé el folder de regreso. 180,000 de Rogelio, 100,000 de Alondra. Todo pedido a la abuela en los últimos 4 años, todo con petición expresa de que me lo ocultaran. La abuela imprimió todas las conversaciones, guardó todo, me lo entregó 3 semanas antes de morir. El silencio en la mesa se puso tan pesado que oí el reloj de pared contando los segundos. Alondra empezó a llorar. No era llanto de culpa, era llanto de rabia. Empezó a decirme cosas que ni siquiera sabía que una hermana le podía decir a otra. Vaca, interesada, manipuladora, zorra que se aprovechó de una vieja demente. El doctor Aldo le sostuvo el brazo, pero no dijo nada. Rogelio se quedó callado calculando. Me levanté. Agarré el folder. Lo volví a meter en la bolsa. Me voy. Ya hablé con el abogado de la abuela, el licenciado Mendoza. Va a meter el juicio sucesorio el lunes. A ustedes les van a notificar. Si quieren impugnar, impugnen. Pero les sugiero que lo piensen bien antes,
porque todo lo que hay en este folder va a volverse anexo del proceso y se va a hacer público. Salí de la casa, me subí a mi carro viejo y solo lloré cuando llegué a la pensión donde me estaba quedando provisionalmente. No lloré de tristeza, lloré de alivio. Una semana después, sonó el teléfono. Era el licenciado Mendoza, el abogado, y fue ahí cuando todo explotó de verdad. El licenciado Mendoza era un señor de unos 70 años, bajito, calvo, con lentes gruesos y una manera tranquila de hablar. Había sido abogado de la abuela durante 30 años, desde la época del abuelo. Él fue quien redactó el testamento. Él fue quien guardó una copia sellada en su despacho. Él fue a quien la abuela instruyó con voz firme en aquella silla frente a su escritorio, en 2019. Cuando yo me muera, licenciado, usted le entrega todo a la Shime, nada más a la Shime. Y si mis otros hijos hacen escándalo, usted enseña las pruebas. Me recibió en su despacho el jueves de esa semana, un día después de meter el juicio sucesorio. Entré a su oficina, que estaba en el centro de Puebla, y él me recibió con un abrazo apretado, como si yo fuera su hija. Shime, me hablaron, los tres ayer, el mismo día. Me senté. Esperé. Rogelio me habló primero. Habló conmigo 3 horas. Intentó de todo. Me amenazó con demandarme. Dijo que el testamento era un fraude. Yo le expliqué que había 2 médicos que certificaron la lucidez de su abuela en aquella época, que había 2 testigos vivas, y que yo mismo redacté el documento siguiendo todos los requisitos legales. Se quedó mudo. Después intentó negociar. Ofreció aceptar 30% a cambio de desistir de impugnar. Yo negué con la cabeza. No le voy a dar nada. Yo sé que no le va a dar. Y se lo dije. Después habló Alondra. Lloró por el teléfono. Dijo que iba a perder su casa, que el marido tenía deudas, que el hijo tenía problemas de salud. Shime, le voy a decir una cosa. No sé si es cierto nada de lo que dijo, pero aunque fuera cierto, no es problema suyo. Su abuela dejó claro lo que quería. ¿Y el tercero? Suspiró. El tercero fue el esposo de su hermana, el médico. Llamó para intentar amenazarme profesionalmente. Dijo que tenía contactos en el colegio de abogados, que me iba a denunciar. Yo me reí por el teléfono, Shime. 50 años de profesión. No va a ser un médico de ciudad chica el que me intimide. Yo también me reí, por primera vez en días. El licenciado Mendoza me explicó los próximos pasos. El juicio sucesorio iba a tardar unos meses. Mis hermanos tenían derecho a impugnar, pero con las pruebas que la abuela había dejado. El testamento impecable, los certificados de lucidez, los testigos y principalmente el folder con las deudas no pagadas de ellos, cualquier intento de impugnación se iba a caer. Es más, si ellos insistían, yo podía contrademandar por la devolución de los casi 300,000 pesos que le habían sacado a la abuela y nunca le devolvieron. Ellos ya lo saben ahora, Shime, y por eso se van a quedar callados, por lo menos en la parte legal. ¿Y en la parte personal? Me miró con esa mirada de abuelo. En la parte personal, mija, yo no le puedo ayudar, solo le puedo decir, su abuela sabía lo que estaba haciendo. Ella la protegió hasta después de la muerte. Salí del despacho y me fui directo a la casa, a mi casa ahora. Entré, cerré la puerta y me quedé parada en el pasillo. La casa había sido limpiada. Yo había empezado a reorganizar las cosas de la abuela, separando lo que iba a guardar y lo que iba a regalar. Su recámara todavía estaba intacta porque no tenía valor. Esa noche me senté en la banca del patio debajo del limonero con una taza de té, la misma banca donde había abierto el sobre 3 meses atrás, y le hablé a la abuela, en voz alta, como si estuviera ahí. Abue, usted me dio todo, hasta lo que yo necesitaba para defenderme. Gracias. El viento movió las hojas del limonero y yo quise creer que era ella contestándome. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Pero la historia no se acabó ahí, porque mis hermanos, derrotados en la parte legal, decidieron irse a otro frente. Una cosa mucho peor, que yo no me esperaba. 3 días después de la junta con el licenciado Mendoza,
Empecé a recibir mensajes de parientes lejanos, primos que no veía en años, tías que nunca me llamaban, todos con el mismo tono. Chime, nos enteramos de que te estás quedando con toda la herencia. ¿Es cierto eso? Órale, ¿cómo cambiaste, eh? Remedios se ha de estar revolcando en el ataúd. Rogelio y Alondra habían arrancado una campaña. Estaban hablándole a toda la familia, contando una versión totalmente distorsionada. Decían que yo había manipulado a la abuela en su vejez, que la había obligado a firmar papeles cuando ya estaba esclerosa, que era una interesada sin corazón que estaba pasando por encima de sus hermanos. Y lo peor, habían conseguido que varias personas les creyeran. Mi tía Matilde, hermana de la abuela, me llamó gritando. Mi primo Marcos, el hijo mayor de la tía Nelly, me mandó un mensaje diciendo que yo era una vergüenza para la familia. Yo no le contesté a nadie. Aprendí con la abuela que no se gana una guerra con la boca. Las guerras se ganan con documentos. Entonces, hice una cosa que quizá fue la más osada que he hecho en mi vida. Organicé una comida familiar, en la casa, en mi casa. Invité absolutamente a toda la familia, Rogelio, Alondra, los hijos de ellos, la tía Matilde, el primo Marcos, la tía Nelly, otros tíos, primos, los amigos más cercanos de la abuela que todavía estaban vivos. Mandé la invitación por mensaje. Dije que era un homenaje a la memoria de la abuela Remedios, una comida sencilla que quería reunir a todos los que la amaron. 23 personas confirmaron asistencia, incluyéndolos a los dos. El sábado siguiente, preparé una comida enorme. Cociné desde las 6 de la mañana, hice las recetas de la abuela. Mole poblano, arroz rojo, frijoles charros, chiles en nogada, flan de cajeta. La casa estaba olorosa, llena, viva. Todos llegaron. Rogelio con su esposa, Alondra con su esposo y sus hijos, la tía Matilde con cara de pocos amigos, el primo Marcos sin ni saludarme. Comimos en un silencio tenso. Y al final, cuando todos estaban en la sala tomando café, yo me paré. Agarré el folder café, el mismo folder, y dije, tranquila, me gustaría compartir algo con todos ustedes, sobre la abuela y sobre la herencia. El silencio cayó como una piedra. Rogelio se puso blanco. Alondra miró a su esposo. Y abrí el folder. Empecé despacio. Primero saqué el testamento. Lo leí en voz alta, cláusula por cláusula, con la tía Matilde con la boca abierta y el primo Marcos con las cejas subiendo cada vez más. Leí la parte donde la abuela explicaba que me dejaba casi todo a mí. Leí la nota. Esa nota hermosa escrita con la letra firme de la abuela Remedios antes de la embolia. La leí en voz alta, sin llorar, a pesar de tener muchas ganas. Cuando terminé la nota, había gente llorando en la sala. Doña Cecilia, la vecina de 80 años que era amiga de la abuela desde los años 70, tenía el pañuelo en la mano secándose los ojos. Don Jairo, el farmacéutico, también. Los dos testigos del testamento. Los dos confirmaron uno después del otro, sin que yo tuviera siquiera que pedirlo, que habían estado presentes cuando la abuela firmó, que estaba lúcida, que había insistido en hacer eso. Después mostré los certificados médicos. 2 médicos distintos, en 2 consultas distintas, certificando que la abuela estaba en pleno uso de sus facultades mentales en la época del testamento. La tía Matilde carraspeó. Bueno, esto cambia un poco el panorama. Rogelio intentó interrumpir. Tía, eso no demuestra nada. Ella pudo haber... Levanté la mano. Rogelio, déjame terminar. Todavía hay más. Entonces saqué la parte pesada del folder. Los mensajes. No los leí todos, solo los principales. Leí la petición de los 180,000 de Rogelio, pedidos en 3 partes a lo largo de 4 años. Leí sus frases pidiendo secreto. Mamá, no le digas a Shime, se vuelve loca. Mamá, es urgente, necesito cerrar una deuda antes de que pierda el departamento, pero no le digas a nadie. Mamá, eres un ángel, te lo devuelvo para diciembre. Diciembre llegó 3 veces, en 3 años distintos. Rogelio nunca devolvió ni un peso. Leí también la petición de los 100,000 de Alondra. Mamá, Aldo se atrasó en el pago del financiamiento del consultorio
Íbamos a perder todo, por favor. Solo tú nos puedes salvar. Pero no le digas a Shime, hace drama. La sala se quedó muda, completamente muda. La tía Matilde se volteó hacia Rogelio con la mirada más dura que he visto en esa mujer. ¿Es cierto eso, Rogelio? Rogelio balbuceó. Tía, es una situación complicada. Fue un préstamo. ¿Cuál préstamo? Ustedes dos le deben a la memoria de mi hermana casi 300,000 pesos. 300,000 pesos. Mientras la Shime gastó todo lo que tenía para comprarle pañales a mi hermana. Alondra empezó a llorar, pero esta vez era un llanto diferente. Era el llanto de quien la cacharon, de quien ya no tiene máscara. Su esposo, el doctor Aldo, estaba mirando el piso. El primo Marcos se levantó de la silla, caminó hacia mí y dijo, Shime, perdóname. Creí una versión equivocada. Perdóname. Uno por uno, los parientes que habían creído las mentiras vinieron a pedir disculpas. La tía Matilde llegó llorando, me abrazó, dijo que había estado ciega, que la abuela ha de estar orgullosa de mí allá arriba. Los amigos de la abuela, los pocos que quedaban vivos, hicieron cuestión de hablar también. Contaron historias que yo no sabía, de cómo la abuela hablaba de mí en los últimos años, de cómo ella les decía a sus amigas, mi Shime es el ángel que Dios me mandó. Casi no lo aguanté. Al final de la comida, Rogelio salió de la casa sin despedirse. Alondra salió después, con el esposo, con los hijos, también sin hablarme. Y la mayoría de la familia se quedó conmigo. Se quedaron llorando, se quedaron comiendo, se quedaron recordando a la abuela. Hasta como las 10 de la noche había gente en mi sala, tomando café, mirando fotos viejas, riéndose de anécdotas. Fue el mejor día que había tenido en muchos años. Cuando todos se fueron, me senté en el sillón donde la abuela se sentaba a ver las telenovelas. Abracé el cojín que ella bordó en los años 80 y lloré mucho. Pero esta vez era un llanto bueno, un llanto que lavaba. El lunes mi celular empezó a explotar. Rogelio me mandó un audio de 10 minutos. No lo escuché. Lo borré. Alondra me mandó un mensaje largo, tratando de explicarse, diciendo que el dinero era cuestión de supervivencia, que me lo iba a devolver cuando pudiera. Le contesté en una sola línea. Devuélveselo al licenciado Mendoza. Va a entrar al inventario. No respondió. En las semanas siguientes empezaron a pasar cosas raras. La llanta de mi carro ponchada en el estacionamiento del supermercado. Un rumor en el fraccionamiento nuevo donde yo estaba pensando comprar un departamento, diciendo que yo era una estafadora. Una denuncia anónima en el colegio de contadores contra Carolina, mi mejor amiga, que es contadora. Denuncia falsa, claro. Pero ella tuvo que defenderse, tuvo trabajo, tuvo molestia. Yo sabía que era Alondra. No tenía pruebas, pero lo sabía. El licenciado Mendoza me aconsejó hacer acta ante el Ministerio Público, guardar todo, documentar todo, porque si la persecución subía de tono, se volvía caso de policía. Y fue lo que pasó 2 meses después. Una noche de martes, yo estaba durmiendo en la casa de la abuela. En mi casa, pero yo todavía le decía la casa de la abuela, cuando oí un ruido en el patio. Me levanté, miré por la ventana de la cocina. Había una sombra. 2 sombras. Habían brincado la barda. Estaban tratando de entrar por la puerta de la cocina. Agarré el celular, le hablé a la policía con la voz temblando y me encerré en el baño de arriba. Oí el ruido de la puerta siendo forzada. Oí pasos en la cocina. Oí voces apagadas. Fue el momento más aterrador de mi vida. La policía llegó en 8 minutos. 8 minutos que parecieron una eternidad. Y los que arrestaron cuando llegaron no eran ladrones cualquiera. Era alguien que yo conocía. Cuando llegó la policía, los 2 intrusos intentaron escapar por la barda del fondo. Uno de ellos logró brincar y se perdió por la calle de atrás. El otro, torpe, se quedó atorado arriba de la barda y cayó mal en el piso del patio, torciéndose el tobillo. Los policías lo esposaron y me llamaron para identificarlo. Bajé del baño con las piernas temblando. Todavía en pijama, todavía con el celular en la mano. Llegué al patio y miré al muchacho que estaba sentado en el piso.
esposado, con la cabeza agachada. Era el sobrino del Aldo, un chavo como de 22 años. Yo lo había visto un par de veces en fiestas familiares de Alondra. Era un chavo que vivía metido en líos. Aldo siempre tenía que sacarlo de algún problema. Cuando alzó la cabeza y me vio, se heló. La policía empezó a hacerle preguntas. Al principio dijo que había sido idea suya, que quería robar cosas para vender, pero los policías sabían que eso era mentira. La casa no tenía tele nueva, no tenía joyas, no tenía nada muy llamativo. Quien planea un robo escoge un mejor blanco. Apretaron y habló. Dijo que su tía, Alondra, le había pedido a él y a su amigo que entraran a la casa. Tenían que sacar unos documentos que la Shime guarda en un armario de la recámara. Un folder café. Ella les había prometido 20,000 pesos a cada uno si lo lograban. Alondra había mandado al sobrino de su esposo a invadir mi casa para robarme el folder con las pruebas contra ella y contra Rogelio. No lo podía creer cuando lo oí. Los policías me pidieron que rindiera declaración. Conté toda la historia desde el principio: el testamento, la herencia, el pleito, los mensajes, la comida donde todo salió a la luz. Lo conté todo con voz firme, a pesar de la adrenalina de la noche. La policía decomisó el celular del muchacho ahí mismo. Encontraron los mensajes de Alondra. Todo ahí. Ella había sido tonta lo suficiente para ponerlo por escrito. Tráete el folder café que está en el armario empotrado de su recámara. Tiene unos documentos sobre mi mamá, es mío por derecho. La desgraciada se lo robó a la familia. A la mañana siguiente, Alondra fue detenida. No fue una detención grande, no salió en los noticieros. Un intento de robo, una acusación por ser ella la autora intelectual, salió bajo fianza en 48 horas. Pero quedó con proceso penal abierto. Su marido perdió la acreditación en un hospital importante cuando se corrió la voz en el gremio médico de esa ciudad chica. Sus hijos empezaron a tener vergüenza de ir a la escuela. Su carrera como la hermana bien casada se vino abajo de la noche a la mañana. Rogelio en Monterrey se quedó en silencio. Me enteré de que su esposa descubrió los préstamos a la abuela, porque yo los había enseñado en la comida y la familia entera lo comentó. Su matrimonio empezó a hacer aguas. Su carrera, no. Él es bueno en lo que hace, sigue viviendo bien, pero nunca más me volvió a buscar. Y yo nunca más lo voy a buscar a él. Los meses siguientes fueron raros, una mezcla de alivio, luto y comienzo. El juicio sucesorio se aprobó sin grandes impugnaciones. La herencia de la abuela me llegó. La casa, el departamento en Acapulco, la cuenta del banco. Era más dinero del que yo había visto en mi vida. Y tardé en procesar que aquello era mío. Usé una parte para pagar mis deudas. Todas. Me quedé en ceros por primera vez en años. Usé otra parte para remodelar la casa de la abuela. Quité solamente las cosas que necesitaban salir. Dejé su esencia en todo. Pinté las paredes de amarillo claro, su color favorito. Planté flores en el patio. Convertí su recámara en una oficina, con su escritorio viejo, sus fotos, sus libros. Renté el departamento en Acapulco, con el dinero de la abuela trabajando para mí. Volví a trabajar. No en la agencia de publicidad, ya no. Abrí mi propio negocio. Una empresa pequeña de diseño y comunicación que funciona en el piso de arriba de la casa de la abuela. Contraté a 2 muchachas jóvenes que están empezando y trato de ser para ellas la jefa que a mí me hubiera gustado tener. Pago bien. Doy permiso cuando lo necesitan. Entiendo cuando la mamá se enferma, porque la abuela me enseñó que cuidar a los demás es lo más importante del mundo. Pero también me enseñó con su testamento que cuidarse a uno mismo no es egoísmo, es justicia. Lucas, el exnovio que yo había dejado cuando la abuela se enfermó, me buscó unos meses después de que la historia se regara por la ciudad. Se había casado, se había divorciado, tenía un hijo chico. Nos vimos una tarde, tomamos café, platicamos horas, no regresamos. Pero me volví amiga de él y de su hijo. A veces salimos a pasear al parque, los 3. No sé si va a pasar a otra cosa. Sé que no tengo prisa. Tengo 34 años, tengo una casa que es mía, tengo un trabajo que amo, tengo paz. Si el amor llega, bienvenido. Si no llega, también está bien. Carolina, mi mejor amiga,
Se volvió socia de mi empresa. Nos reímos mucho. También lloramos cuando aprieta la nostalgia por la abuela. A veces me despierto de madrugada pensando que ya se me hizo tarde para darle la medicina, y tardo unos segundos en acordarme de que ella ya se fue, de que está todo bien, de que puedo volver a dormir. En el aniversario de 1 año de la muerte de la abuela, fui al panteón sola. Llevé cempasúchil, las flores que ella tanto quería. Me senté en el piso, al lado de la lápida, y platiqué con ella por 1 hora. Le conté todo lo que había pasado. Le conté que Rogelio nunca más me habló. Le conté que Alondra había intentado invadir la casa. Le conté que Matilde, su hermana, se había vuelto una especie de segunda abuela para mí. Me llama cada semana. Le conté que era feliz, que tenía miedo a veces de ser feliz después de todo, pero que lo era. Y cuando iba saliendo del panteón, una mariposa amarilla pasó frente a mí, voló a mi alrededor y se posó en mi mano por 2 segundos. Yo no soy una persona de señales, de cosas místicas, pero en ese momento lo supe. La abuela me estaba diciendo que estaba todo bien, que podía seguir. Y sigo. Un folder café me cambió la vida. Pero no fue el folder. Fue el amor de una mujer que me vio, que me entendió, que me protegió hasta después de haberse ido. Gracias, abuela, para siempre. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó. Mañana hay más. Nos vemos allí.